¿Quiénes son los maestros ascendidos? Si usted está familiarizado con el movimiento Nueva Era, puede haber oído este término usado antes para describir a seres como Buda, Jesús y San Germán. La afirmación en este video no es que Buda y Jesús son demonios, pero los maestros ascendidos se han disfrazado como Jesús y Buda en el material esotérico. Donde se originó esta idea, se han revelado totalmente a sí mismos como ángeles caídos. Se cree que los maestros ascendidos o la Gran Hermandad Blanca o jefes secretos son seres espiritualmente iluminados que en encarnaciones pasadas eran gente ordinaria, pero pasaron a través de la transformación espiritual hasta el punto de llegar a la ascensión. Hay 7 rayos de ascensión y todos los supuestos maestros ascendidos son clasificados bajo estos rayos según sus cualidades espirituales, características y tipo de mensaje que enseñaron. Todos ellos han superado el ciclo de nacimiento, tienen más karma bueno que karma malo, ya no necesitan reencarnar. Desde entonces han ascendido y sobrepasado el 6º nivel de iniciación. Las iniciaciones son niveles de conciencia y etapas de desarrollo del alma. Cuanto más universal se convierta tu conciencia, más alto sube las filas de iniciación, hasta alcanzar el 4º nivel de iniciación, donde ya no es necesario reencarnar. En el 6º nivel de iniciación se ha alcanzado la unidad con el entre comillas yo soy, y por lo tanto entra en una categoría de ser un entre comillas maestro ascendido. La gente medita para ponerse en contacto con los maestros ascendidos, oran a los maestros ascendidos e incluso utilizan cartas de oráculo de maestros ascendidos para la protección espiritual y la sabiduría. En la nueva era, casi se han convertido en una especie de dioses a los que algunas personas incluso rezan para la protección contra la oscuridad y los espíritus malignos en los planos astrales. Esto se considera como algo totalmente inofensivo y espiritualmente seguro, pero estamos a punto de ver que los maestros ascendidos tienen orígenes mucho más oscuros. La Gran Hermandad Blanca dio a Aleister Crowley su satanismo. Crowley era un famoso ocultista y satanista de los años 1900. Se refirió a sí mismo como la Bestia 666 y una vez dijo: no estaba contento con creer solo en Satán, quise ser su jefe de Estado Mayor. Él solía torturar y matar animales, utilizaba sangre menstrual para los hechizos, admitió abiertamente hacer sacrificios de sangre a los demonios y realizó sexo mágico con sus amantes, 5 de las cuales terminaron suicidándose. También fue un masón de grado 33, un adicto a la heroína, y creyó que para el más alto trabajo espiritual, uno debe elegir en consecuencia que la víctima contenga la mayor y más pura fuerza. Un niño varón de perfecta inocencia y alta inteligencia es la víctima más satisfactoria y adecuada para casi todos los efectos relativos a la magia. El sacrificio humano es lo mejor. Capítulo 12 del sacrificio sangriento y asuntos cognados. Después de leer sobre la Gran Hermandad Blanca, en un libro que se llama La nube sobre el santuario, Crowley quería ascender a la parte superior de este último. Él comenzó una orden llamada AA, que consiste en una serie de niveles a través de los cuales los estudiantes se graduarían después de realizar tareas que consisten en prácticas de ocultismo que implican la magia negra, la proyección astral, ponerse en contacto con espíritus y brujería. En la parte superior de esta orden, como los seres de más alto rango se sentaron, los jefes secretos del orden planetario, los maestros ascendidos. Uno de estos jefes secretos en los cuales creyó fue llamado Aiwass. Este es el ser que le dio toda su filosofía satánica y telepáticamente le comunicó su libro satánico titulado El Libro de la Ley, que establece que hacer tu voluntad será el todo de la ley. Este libro es un elemento básico en cualquier biblioteca de magos negros y satanistas. Si los miembros de la Gran Hermandad Blanca están en contacto con satanistas y magos negros que practican sacrificios de sangre a los demonios y se les da la filosofía satánica, ¿estamos realmente seguros de que estos maestros ascendidos son de Dios? Ahora vamos a entrar en el quid de la cuestión. Los maestros ascendidos se popularizaron por primera vez en un libro publicado en Lucifer Publishing Co., fundada por un satanista. Las ideas de los maestros ascendidos se conocieron por primera vez en el ocultismo a finales de 1700, pero fue totalmente desarrollado y popularizado como un concepto maduro alrededor de 1920 por C.W. Leadbeater y Alice Bailey. Alice Bailey fue una ocultista famosa, pionera en la metafísica y destacada miembro de la Sociedad Teosófica, que es una escuela metafísica que, básicamente, fundó el movimiento de la Nueva Era. Publicó su primera obra, El concepto de rayos, iniciaciones y la Gran Hermandad Blanca, los maestros ascendidos, en su libro, Iniciación solar y humana, que reunió las ideas de los maestros ascendidos y la iniciación del alma en la corriente principal de lo oculto y la comunidad de la Nueva Era.
Este libro fue publicado con la editorial llamada Lucifer Publishing Co. Alice Bailey fue miembro de la Sociedad Teosófica, y esa sociedad se considera normalmente como la que empezó todo el movimiento de la nueva era. La Sociedad Teosófica era una escuela de misterio que impartía conocimiento esotérico y misterios antiguos. El fundador de la Sociedad Teosófica fue una satanista flagrante llamada Elena Blavatsky, que era un masón grado 32. Aquí algunas citas del volumen 2 de su libro, La Doctrina Secreta, que fue a propósito un libro favorito de Adolf Hitler. Abro comillas. En este caso es natural, incluso desde el punto de vista de la letra muerta, el ver a Satanás, la serpiente del Génesis, como el verdadero creador y benefactor, el padre espiritual de la humanidad, porque es él quien era el heraldo de la luz, Lucifer brillante y radiante, quien abrió los ojos del autómata creado por Jehová, como se alega, y él quien fue el primero en susurrar: el día que comáis, seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Solo puede ser considerado la luz de un Salvador. Cierro comillas. Página 243. Abro comillas. Lucifer es la luz divina y terrestre, el Espíritu Santo y Satán al mismo tiempo. Cierro comillas. Página 513. Abro comillas. Satanás, el enemigo de Dios, es, en realidad, el más alto espíritu divino. Cierro comillas. Página 377. Abro comillas. Dios creó a Satanás, la más bella y sabia de todas sus criaturas en esta parte de su universo, y lo hizo príncipe del mundo y la potencia del aire. Por lo tanto, Satanás es perfecto en sabiduría y belleza. Su vasto imperio es la tierra, sino todo el sistema solar. Ciertamente, ningún otro poder angelical, incluso de mayor o igual dignidad, se ha revelado a nosotros. Cierro comillas. Página 229. Hay más de 100 referencias a Satanás en la Doctrina Secreta, que era el trabajo principal de la fundadora de la Sociedad Teosófica, y de acuerdo en el libro Ponder of This de Alice Bailey, la mayor parte de la Doctrina Secreta realmente fue canalizada a Helena por un maestro ascendido llamado Yuval Kul. Así que la idea de los maestros ascendidos salió por primera vez de una escuela de misterio iniciada por una satanista y una editorial que lleva el nombre de Lucifer, pero se pone aún peor. La historia de los maestros ascendidos refleja perfectamente la historia de los ángeles caídos en la Biblia, y ellos adoran a Satanás. En las páginas 32 y 33 de Iniciación Humana y Solar, que fue canalizado a Alice Bailey por el maestro ascendido Yuval Kul, ella habla sobre dónde se encuentran los maestros y cómo vinieron aquí en primer lugar. Abro comillas. Tras el gran descenso de las existencias espirituales, los maestros a la tierra, se sistematizó el trabajo que planeaban hacer. Las oficinas fueron asignadas y los procesos de evolución en todos los departamentos de la naturaleza fueron traídos bajo la dirección sabia y consciente de esta hermandad inicial. Esta jerarquía de los hermanos de la luz todavía existe y la obra continúa sin cesar. Todos ellos están en existencia física, ya sea en cuerpos físicos densos, como muchos de los maestros emplean, o en cuerpos etéreos, tales como los ayudantes más exaltados y el Señor del mundo ocupan. Varios de los maestros en cuerpos físicos habitan en las montañas del Himalaya, en un lugar aislado llamado Shigatse, lejos de los caminos de los hombres, pero el mayor número se encuentran dispersos en todo el mundo. Habitan en lugares diferentes en las diversas naciones, reconocidas y desconocidas, pero formando cada uno en su lugar un punto focal para la energía del Señor del mundo. Cierro comillas. El Señor del mundo, en las enseñanzas de los maestros ascendidos, es Sanat Kumara, el fundador de la Gran Hermandad Blanca y el soberano de todo el plano etérico. La única entidad espiritual que se hace referencia en tal forma en la Biblia es el mismo Satanás, que Pablo llama el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4, y Jesús se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo 3 veces por separado, Juan 12:31, 14:30 y 16:11. Incluso la Biblia satánica se refiere a Satanás como el Señor de la Tierra, página 162. La Biblia también habla de Satanás y sus demonios que gobiernan desde el aire. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Efesios 2:1-2. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. La Biblia se refiere a todo lo que está por encima de la tierra como los cielos,
Lo que Pablo está hablando es de un reino del aire por encima del plano físico de la tierra, que es ocupado por Satanás y sus ángeles caídos, también conocido como el plano etérico. Así que estos llamados maestros que dieron a Crowley su filosofía satánica existen dentro de los planos etéricos y sirven al Señor del mundo. Y la Biblia nos dice que los demonios existen en lugares celestiales y sirven al Dios de este mundo, Satanás. Echemos un vistazo a la primera frase del párrafo otra vez. Tras el gran descenso de las existencias espirituales, los maestros a la tierra, implica que los maestros ascendidos descendieron juntos y cayeron a la tierra al mismo tiempo. En su libro Exteriorización de la Jerarquía, en la página 118 se dice esto: cuando los hijos de Dios que respondieron a la necesidad divina de experimentar, servir y sacrificar, se separaron de los hijos que no respondieron a tal inspiración. Así que esto es literalmente una referencia directa a los ángeles caídos. La Biblia llama a los ángeles caídos hijos de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, Jesús estaba hablando a Juan y dice lo siguiente en los versículos 7 y 9. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y el gran dragón fue lanzado fuera, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Él fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El libro de Enoc explica la caída de los ángeles de la misma manera. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Enoc 6, 1, 8. Hacen un juramento para satisfacer sus deseos y luego descender, casarse con mujeres y profanarse con ellas. Enoc 7, 1. O en el libro de Judas en la Biblia, donde dice en el versículo 6: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Es solo una coincidencia que el relato bíblico de los ángeles caídos coincida perfectamente con la historia de los maestros ascendidos. Si todavía parece como una coincidencia, no lo es, después de entender que la teosofía cree que Sanat Kumara es literalmente Satanás. He aquí una cita del famoso teósofo Dane Rudyard acerca de Sanat Kumara. Satanás es un anagrama para Sanat Kumara, quien en la filosofía esotérica de la India es el Prometeo ser que dio a la humanidad el fuego de autoconciencia, independencia y existencia individual, la magia del tono y el arte de la música. Página 69. Según la enciclopedia del ocultismo, en la página 418 dice: Satanás tiene un eco posible en la confianza teosófica, donde el Señor del mundo, el gobernador de la tierra y la cabeza de la gran logia blanca es Sanat Kumara. Aquí una cita de Nilakanta Shriram en la revista teosófica Lucifer de la página 2, de un número publicado en abril de 1961. El adversario o Satanás no es otro que Lucifer, el portador de la luz, la estrella brillante de la mañana. Él es el iniciador, despertando las facultades divinas del intelecto en el hombre. Él es el rey de los ángeles caídos, espíritu de esferas superiores, descendiendo entre la humanidad primitiva de la tercera raza. La fundadora de toda la sociedad teosófica, Elena Blavatsky, admite abiertamente esto en la página 236 de la Doctrina Secreta. El significado alegórico y simbólico de la serpiente del Génesis se encuentra explicado por los hijos de la sabiduría, o ángeles de las esferas superiores, aun cuando todos y cada uno pertenecen al reino de Satanás o lo material, revelando a los hombres los misterios del cielo. Así que según la Biblia, Lucifer y sus ángeles fueron arrojados del cielo a la tierra, y ahora existen dentro del aire y los lugares celestiales. Y según las enseñanzas de los maestros ascendidos se separaron de otros hijos de Dios y cayeron a la tierra en un gran descenso, y ahora existen en los reinos etéricos con Satanás. Y estas enseñanzas nos fueron traídas por una escuela de misterio fundada por un satanista, y fueron publicadas bajo la editorial Lucifer. Esto es solo el satanismo espiritual y la glorificación de los ángeles caídos. Si los maestros ascendidos son realmente ángeles caídos, debemos esperar que rechacen a Jesús, y eso es exactamente lo que vemos. Las enseñanzas de los maestros ascendidos acerca de Jesús son falsas y ridículas. Jesús está ya agrupado con todos los otros maestros ascendidos, pero se le llama el Cristo o Maestro Jesús, en lugar de Jesucristo. O a veces simplemente eliminan lo de Jesús y Cristo y simplemente lo llaman Sananda. El Cristo es un miembro del sexto rayo cósmico y es referido como uno de los principales maestros ascendidos.
Este modelo enseña que Jesús es o no era el Hijo de Dios, y que en realidad está subdesarrollado y no evolucionado, en comparación con los seres que son iniciadores del séptimo, octavo y noveno. Esto contradice completamente todo lo que Jesús dijo sobre sí mismo. De acuerdo con la iniciación solar y humana, el Maestro Jesús fue encarnado anteriormente como Josué, el líder militar hebreo en el siglo XIII a.C., y Josué el sumo sacerdote en el siglo VI a.C. Jesús también fue encarnado como José, el de la túnica de muchos colores, y el rey David, que vivió en el año 1037 a.C. hasta alrededor del 970 a.C., y Eliseo. Jesús entonces reencarnó otra vez como Jesús de Nazaret, y otra vez como el filósofo griego Apolonio de Tiana, inmediatamente después de su muerte física alrededor de la mitad del primer siglo. Después de que él murió como Apolonios, se convirtió en un iniciado de quinto nivel. Luego encarnó de nuevo como el filósofo hindú Ramanuja. Según la profeta Elizabeth Clark, la falsa profeta de la Iglesia Universal y Triunfante, la más grande religión sobre maestros ascendidos, el Maestro Jesús encarnó dos veces como emperador de la Atlántida, una vez en el 33.050 a.C. y de nuevo en el 15.000 a.C. Según ella, él hizo esto para ayudar a los magos blancos en la guerra de los magos blancos y los magos negros que estaba pasando en Atlántida en ese momento. Por cierto, la Atlántida nunca existió. Y según el famoso maestro de esoterismo y maestro ascendido Benjamin Creme, el Maestro Jesús y Sanat Kumara visitaron las Américas a finales del siglo VII y a principios del siglo VIII. Esta visita dio origen a la leyenda maya de Quetzalcóatl. Aparentemente, el Maestro Jesús y Sanat Kumara, el Señor del Mundo, alias Satanás, aparecieron a los mayas en forma de una serpiente alada, que parecía un dragón y quería sacrificios de sangre humana. ¿Somos lo suficientemente ingenuos como para pensar que esto no es demoníaco? Esta ridícula doctrina enseña que Jesucristo vivió un total de al menos 10 veces diferentes en la tierra. Como enseña el modelo de los maestros ascendidos, él es simplemente el Cristo, que es un maestro cósmico del sexto grado, que ha vivido 10 vidas tratando de ayudar a la gente a ascender. La misión de Satanás, de alejar a la gente del verdadero Jesús, su única amenaza, está completa con las enseñanzas de los maestros ascendidos. Las enseñanzas de los ángeles caídos. He aquí un breve vistazo a algunos de los temas malignos omnipresentes en las obras de Alice Bailey, que fueron canalizadas a ella por un maestro ascendido de la Gran Hermandad Blanca. Yuval Kul es el maestro que transmitió 24 libros a Alice Bailey, todos los cuales fueron publicados bajo Lucis Truths, que anteriormente se llamaba Lucifer Publishing Company. Vamos a ver lo que estos ángeles caídos tienen que decir. Eugenesia. El énfasis en el futuro cambiará de la urgencia de producir familias grandes a la de producir calidad e inteligencia en la descendencia. Esto incluirá aquella ciencia de la que la eugenesia es una indicación distorsionada y exotérica. Educación de la nueva era, páginas 133 y 134. Racismo. Bailey dijo que la nueva raza se distinguirá por un estado de conciencia, que es la conciencia aria o mental del estado de pensamiento. Ese estado de conciencia encontrará su expresión en personas tan separadas racialmente, como los japoneses y los americanos o el negro y el ruso. Los rayos de la iniciación, página 593-594. La nueva raza se está formando en todas las tierras, pero principalmente en aquellas tierras donde se encuentran la quinta raza o la raza caucásica. Educación de la nueva era, página 118. Los cuerpos humanos de muy bajo grado desaparecerán, provocando un cambio general en los tipos raciales hacia un nivel más alto. Destino de las naciones, página 125. Antisemitismo. Simbólicamente, los judíos representan desde el punto de vista de la jerarquía aquello de lo que emergen todos los maestros de la sabiduría y señores de la compasión: materialismo, crueldad y conservadurismo espiritual, de modo que hoy viven en tiempos del Antiguo Testamento y están bajo dominio de la mente separativa, egoísta, inferior y concreta. Los rayos de la iniciación, páginas 705 y 706. He buscado con amor y comprensión las faltas de las religiones del mundo, con sus teologías obsoletas y su falta de amor, y para indicar los males del judaísmo. Las religiones mundiales actuales deben volver a su sencillez primitiva, y el judaísmo ortodoxo, con su odio profundamente arraigado, debe desaparecer lentamente. La externalización de la jerarquía, página 543. La solución vendrá, como dije, cuando las razas consideren el problema judío como un problema humanitario, pero también cuando el judío haga su parte de comprensión, amor y acción correcta. La externalización de la jerarquía,
página 78. Francmasonería, el movimiento masónico, cuando pueda estar divorciado de los fines políticos y sociales de su actual condición de inercia paralizante, satisfacerá la necesidad de aquellos que pueden y deben ejercer el poder. Es el custodio de la ley, es el hogar de los misterios y el asiento de la iniciación. Sostiene en su simbolismo el ritual de la deidad, y el camino de la salvación se conserva pictóricamente en su obra. Los métodos de la deidad se demuestran en sus templos, y bajo el ojo que todo lo ve, el trabajo puede avanzar. La externalización de la jerarquía, página 511. Una de las cosas que ocurrirá cuando se conozca la nueva religión universal y la naturaleza del esoterismo será la utilización de los organismos esotéricos congregados, el organismo masónico y el organismo de la Iglesia como centros iniciadores. Estos tres grupos convergen a medida que se acercan a sus santuarios interiores. No hay disociación entre la Iglesia única universal, la sagrada logia interior de todos los verdaderos masones y los círculos más íntimos de las sociedades esotéricas. La externalización de la jerarquía, página 513. Proguerra. Las siguientes citas fueron en referencias a la Segunda Guerra Mundial y lo que estaba pasando en Alemania nazi. Hoy estamos viendo la muerte de una civilización o ciclo de encarnación de la humanidad. En todos los ámbitos de la expresión humana se ha puesto en marcha la cristalización y el deterioro. Hay en todas partes un grito de cambio para esas nuevas formas en la vida religiosa, política, educativa y económica de la raza, que permitirán una expresión espiritual más libre y mejor. Tal cambio está llegando rápidamente y es considerado por algunos como la muerte, terrible que debe evitarse si es posible. Es efectivamente la muerte, pero es beneficiosa y necesaria. La externalización de la jerarquía, página 105. El dolor siempre ha sido el agente purificador, empleado por los señores del destino para lograr la liberación. El dolor acumulado de la guerra actual y el dolor heredado de la etapa anterior, iniciada en 1914, está produciendo una conciencia mundial saludable y cambiante. El Señor del Dolor ha extendido su trono y está pisando los cambios de la tierra de hoy, trayendo angustia, agonía y terror a aquellos que no pueden interpretar sus fines. La externalización de la jerarquía, páginas 114 y 115. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, ella dijo que todos sus horrores indecibles, sus crueldades y sus desastres catastróficos no eran más que la escoba del Padre de todos, barriendo los estorbos en el camino para su hijo que regresaba. Página 619. La bomba atómica surgió de un primer rayo Ashram, trabajando en conjunto con un grupo del quinto rayo. Desde el punto de vista de largo alcance, su intención era y es puramente benéfica. Externalización de la jerarquía, página 548. La próxima etapa de la evolución humana emerge como resultado de la acción purificadora de la guerra mundial. Educación de la nueva era, página 149. De acuerdo con los maestros ascendidos, la eugenesia, el racismo, la guerra, el antisemitismo y la francmasonería no solo son aceptables, sino que deben ser alentados y apoyados. Y solo estamos rascando la superficie con citas como esta. Pero ahora sabemos que son ángeles caídos que sirven al Señor del mundo, Satanás, en los planos astrales. Realmente no debe ser una sorpresa. Intentándolo todo, estos maestros ascendidos tienen una historia que refleja exactamente a los ángeles caídos. Sirven a Lucifer, Satán, de los que los teósofos mismos nos hablan, y primero fueron popularizados por la Sociedad Teosófica, fundada por un masón satanista bajo la editorial Lucifer. Le dieron a Crowley su satanismo, se burlan de Jesús y nos dan falsas promesas de ascensión, mientras promueven la guerra, la eugenesia y el racismo. Si sientes una convicción en tu espíritu o una luz roja que se apaga en tu radar interno, sería sumamente sabio desechar tus cartas de oráculo de maestro ascendido, dejar de rezar a esos seres malvados disfrazados de ángeles solares y despreciar cualquier enseñanza que contenga referencias a los maestros ascendidos como autoridades de la luz. Sus enseñanzas son malas y no son de Dios. Son ángeles caídos que sirven al Señor del mundo, que ahora conocemos como Satanás, según los mismos teósofos. Como Jesús dijo en Mateo 24:24, porque falsos mesías y falsos profetas aparecerán, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si es posible, a los elegidos. Mira, lo he anunciado antes de tiempo. Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. No es de sorprender entonces que sus siervos también se disfracen como siervos de justicia. Segunda de Corintios 11, 14 y 15. Nos han engañado. Estos son solo demonios en los planos etéricos que se disfrazan de portadores de sabiduría. Y de todos estos ángeles caídos, su misión es alejar a la gente de Jesucristo antes de que su tiempo haya terminado.